Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, queridos amigos y amigas. Hoy vamos a tocar el tema del trono de Satanás. Es interesante porque dentro de la liturgia de los israelitas, el tabernáculo, sus partes, el altar de bronce para hacer el sacrificio, luego venía lo que llamaban tabernáculo en sí, que tenía una cortina, y luego pasando esa cortina a la mano derecha, que es el norte, quedaba la mesa de los panes, con 12 panes representando a lo que ellos llaman 12 tribus, aunque son 13, ustedes ya saben eso. Y en la parte sur estaba el candelero, que es que tenía 7 brazos, ¿correcto? Y luego al tú dirigirte al lugar santo, este es el lugar santo, perdón, en lo que es la mesa de los panes y el candelero. Pero si tú te diriges al lugar santísimo, te vas a topar primero a la puerta o a la antesala del lugar santísimo. Te vas a encontrar con un altar de oro para quemar incienso. Y había una cortina después del altar de incienso donde estaba el arca, ¿correcto? Y después de eso, en el arca estaba la mesa de la vara de Aarón, que reverdecía las tablas del pacto, y enseguida del altar enseguida del arca estaban los libros de Moisés, la Torá, enseguida, no dentro del arca, sino a un lado del arca. Entonces, cuando tú empiezas a analizar toda esa liturgia y esa forma tan meticulosa de poner lo uno y lo otro, los panes de la presencia o proposición en la mesa de los panes al lado norte, el candelero al lado sur, al lado occidental colocabas el arca, y al lado del arca estaban los libros de Moisés. El oriente viene siendo la salida del tabernáculo, la salida, o sea, donde estaba el altar de bronce para el holocausto, viene siendo el oriente. Todo está dispuesto así. Más adelante vamos a estudiar sobre los puntos cardinales, el norte, el sur, el occidente, que es donde está el arca, y el oriente, donde está la salida del tabernáculo. Eso después lo vamos a estudiar. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es el arca, que queda al fondo del tabernáculo, el arca de oro. Era de madera de acacia, pero era cubierta de oro, enchapada en oro. Y el altar de incienso, que también era enchapado en oro. Entonces vamos a mirar eso en Éxodo. Recuerden que lo que vamos a leer ahorita, queridos amigos y amigas, son figuras, son símbolos. Entonces vamos a Éxodo capítulo 40, y ustedes se van a concentrar en la palabra delante o frente, ¿listo? Éxodo 45 dice: pondrás el altar de oro, recuerden que es de oro el altar, oro, para el incienso. Entonces, en ese altar se quemaba incienso. Delante del arca, o sea, frente al arca, delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo, o sea, a la entrada del tabernáculo sería al occidente, separando la entrada y el altar del holocausto, que quedaba en el atrio. Bueno, pero vamos a concentrarnos en eso. En el versículo 5 dice: pondrás el altar de oro para el incienso, altar de oro para el incienso, delante del arca del testimonio, delante, o sea, frente al arca. Vamos a ver la simbología de esto en Apocalipsis.
capítulo 8. Recuerden, concéntrense en la palabra delante o frente. Capítulo 8, versículo 1 en adelante. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Entonces, si tiene un incensario de oro, está en el altar de incienso. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Aquí dice que es el altar de oro, que estaba delante del trono. Entonces, cuando tú lees en Éxodo 45, el altar de incienso de oro estaba delante del arca. Aquí dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, siendo el trono y el arca lo mismo. Entonces, el arca representa el trono de Dios. No es el trono de Dios, pero representa el trono de Dios. Entonces, vamos a mirar vamos a ir desarrollando este tema. Entonces, ya cuando a ti te queda claro que el arca representa el trono, entonces vamos a ver un texto bíblico en Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. Si ya sabes que el arca representa el trono de Dios, entonces mira lo que vas a leer acá. Deuteronomio 31, 26. Le dice Moisés a todo ese pueblo, dice: tomad este libro de la ley, o sea, sus escritos, desde Génesis hasta Deuteronomio. Dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, al lado del arca, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, el arca, que representa el trono de Dios, al lado tenía los textos de Moisés, y los textos de Moisés eran testigo contra la persona que se acercaba a ese trono a orar o a pedir perdón. Entonces era testigo contra ti. Alguien que es testigo contra ti, mi querido amigo y amiga, es tu acusador, no es tu defensor, es testigo contra ti. Entonces vamos a ir desarrollando esto. El arca, trono de Dios, símbolo de trono de Dios. Los libros de Moisés al lado del arca, testigo contra ti. Por eso es que hay un texto que ahora me acuerdo, Juan 5:45. Miren lo que el Mesías les dice a los hebreos, hablando precisamente de estas cosas, ¿no? Pero en forma espiritual. Dice el capítulo 5 de Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el versículo 45. Miren lo que les dice el Mesías a los judíos: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Entonces los libros de Moisés eran testigos contra ellos. Eran los que acusaban a los israelitas. Vayan captando esto. Vayan cantando esto. El arca, el trono de Dios. Y al lado del arca, el testigo contra el israelita que iba a pedir perdón ante el trono. Entonces, ¿recuerdan lo que dice Apocalipsis? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, para que Satanás acuse día y noche, tiene que estar allí en el trono de Dios, al lado del trono de Dios, ¿correcto? Entonces vamos a mirar este misterio. Vamos a Salmos capítulo 94. Salmo capítulo 94, donde no sé si es salmo de David o es salmo de Moisés, no sé,
Pero el que escribe aquí en el Salmo 94, porque hay salmos de los hijos de Coré, hay salmos de David, hay salmos de Moisés, bueno, entonces aquí no sé quién. Dice el versículo 20, 94:20. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Entonces, a este salmista que escribe el Salmo 94 y el versículo 20, a él se le muestra el trono de iniquidades que hace agravio, te agravia, te ataca, te acusa bajo forma de ley. Entonces, los libros de Moisés vienen siendo un trono de iniquidades. En otras palabras, el trono del acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, esos libros de Moisés representan el trono de Satanás. En la medida que vamos desarrollando esto, van a darse cuenta más textos que corroboran esto. Entonces, cuando tú te acercabas al trono, llamémoslo el trono de la gracia, como lo llama Pablo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, Hebreos 4:16. Cuando tú te acercabas confiadamente, cuando te acercabas al trono de la gracia, a tu derecha estaba quien te acusaba. Vamos a Zacarías. Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Versículo 1. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En otras palabras, este sumo sacerdote Josué estaba delante del arca, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle a él. Era testigo contra ti. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa: Moisés. El trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Por eso en Mateo, ustedes leen en Mateo 23, el versículo 1, dice el Mesías a los muchachos, a estos apóstoles, les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Pero haced lo que os dicen, pero no imitéis sus obras. Cuando dice en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, voy a leerlo. 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, el versículo 2: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, los libros de Moisés vienen siendo una silla, un trono, donde tú te sientas, o donde se sienta el acusador de nuestros hermanos. Ese viene siendo el trono de iniquidades o el trono de Satanás. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien nos acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Salmo capítulo 109. Miren esto, chicos. Salmos capítulo 109 y el versículo 6 y 7. Dice ahí: pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, porque quien acusaba era Satanás, y su oración sea para pecado. Satanás esté a su diestra para acusarle, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, testigo contra ti, mi querido amigo y amiga. Entonces, nota bien esto. Este trono de Satanás que te acusaba, tiene una caducidad, o sea, caduca. Ese trono caduca, tiene un término. Entonces vamos a mirar el término de ese trono. Listo. Vamos a Juan capítulo 12,
versículo 27, cuando el Mesías habla de su muerte, está anunciando su muerte, y en el versículo 31 dice que es el juicio de este mundo y Satanás es echado fuera. Vamos a mirar eso. 12:27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. En el versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, si el príncipe de este mundo se sienta a la diestra de lo que representa el trono de Dios, no lo que es el trono de Dios, sino lo que representa el trono de Dios, que es el arca. Entonces, si dice será echado fuera, entonces ya no va a acusar más. Entonces miren bien esta transición, la transición entre el acusador y el que acusaba. Grábense bien esta expresión que estoy diciendo. La transición entre el acusador y el que acusaba. Pues estoy hablando en pasado, acusaba, acusador, presente, acusaba, pasado. Vamos a mirar eso. ¿Listo? Entonces, cuando el príncipe de este mundo es echado fuera, miren lo que pasa. Vamos nuevamente a Salmo 119. Salmo 119, Salmo 109, Salmo 109, el versículo 6. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Satanás al lado del arca. Cuando fuere juzgado salga culpable. El capítulo 110, vamos al capítulo 110. Jehová dijo a mi Señor, o dijo mi Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, cuando el Mesías se sienta a la diestra, entonces Satanás es echado fuera. Entonces, como dice en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, Satanás es echado fuera. Viene el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo es echado fuera. Entonces, la Torá ya no aplica. Ya no aplica, porque en Juan 1:17 dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Y en Romanos 6:14 dice Pablo: no estamos bajo la ley, o sea, no estamos bajo los escritos de Moisés, sino bajo la gracia. Entonces, vayan procesando bien esto. Cuando este sujeto es echado fuera, vamos a Apocalipsis capítulo 12 y noten la expresión acusaba en pasado, porque ya el Mesías ocupa ese lugar. Dijo mi Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Les vamos a mirar Apocalipsis 12, el versículo 9 y el versículo 10. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, cuando dice engaña, está hablando en presente, porque lo sigue engañando. Este sujeto sigue engañando al planeta. El cual engaña al mundo entero. No dice engañaba, sino engaña, sigue engañando. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, pasado, delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, Satanás hoy ya no acusa, chicos. Acusaba. En la muerte del Mesías fue echado fuera. Entonces ya no aplica su tarea de acusador. Vamos a Romanos. Romanos, el capítulo
8 me parece que es. Vamos, sí, 8. Y el versículo 33 y 34, donde Pablo precisa esto que les estoy hablando. Que Satanás ya no acusa porque el Mesías se sentó a la diestra. Ocupó el lugar que antes esta entidad estaba ocupando figurativamente en esta tierra. Vamos a mirar. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, ya Satanás no está allí. Y el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Entonces, el acusador, mis queridos amigos, ya no aplica. ¿Quién acusará? El versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Ya no hay condenación. Ya Satanás no te condena. Entonces, por eso es que Pablo habla en Hebreos capítulo 4, vamos a Hebreos capítulo 4, y el versículo 16, donde dice Pablo estas palabras, mis queridos amigos y amigas. 4:16 de Hebreos, 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, figurativamente el arca, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque ya no hay condenador, ya no hay acusador, no hay quien te condene. Satanás ya no está a la diestra, está el Mesías. Y ese es nuestro amigo. Ese es nuestro amigo, el Mesías. O sea, ya no hay condenador, sino abogado. Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Muy bien. Vamos a Mateo 17. Mateo capítulo 17, el versículo 3 y 4. Noten bien, en el monte de la transfiguración, versículo 3 dice: y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con el Mesías. Moisés, el que escribió la Torá. La Torá viene siendo el trono de iniquidades. Salmo 94 y el versículo 20. Entonces, Moisés es el autor del trono de iniquidades, la Torá. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y estaba Elías, el que mató a los profetas de Baal. Por eso a Juan el Bautista le quitaron la cabeza, porque era el mismo Elías, el espíritu y el poder de Elías, el karma. El versículo 4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, porque era la fiesta del Sucot, o la fiesta de los tabernáculos, en ese momento cuando Pedro estaba hablando, y no quería ir a Jerusalén, sino celebrar la fiesta allí donde se apareció Moisés y Elías, para no ir a Jerusalén, porque tenía miedo que de pronto los mataran a todos. A la postre matarían al Mesías. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de entre la nube que decía: este es mi hijo amado, o sea, Jesús el Mesías. Este es mi hijo amado, Yahshua el Mesías, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces no hay que oír ni a Moisés ni a Elías, no hay que oírlos. Porque recuerdan cuando estudiamos los temas de Moisés fue engañado por Satanás, cómo Satanás lo engañó, ¿correcto? Por eso sus libros se volvieron el trono de Satanás, ¿correcto? No penséis que yo he venido a acusaros delante del Padre.
Juan 5:45. Hay quien nos acusa, Moisés. Era instrumento del acusador de nuestros hermanos. No en vano, por eso Judas dice que el cuerpo de Moisés fue disputado con Miguel, y cuando Satanás se llevó el cuerpo de Moisés para clonarlo, porque lo van a volver a traer, Apocalipsis 11:3, el Dios de esta tierra, el Dios de la tierra, lo va a volver a traer junto con Elías. Entonces le dice Miguel, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda, porque tenía injerencias en Moisés, muy bien. Entonces vamos a 2 Corintios. Miren cuán peligrosos son los libros de Moisés o el trono de Satanás. Por eso es que Pablo dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque nuestro fundamento, dice Efesios 2:20, deben de ser los apóstoles, Nuevo Testamento y los profetas, Isaías a Malaquías. Entonces vamos a leer 2 Corintios, el capítulo 3, el versículo 14, donde dice Pablo que hay que tener cuidado con los libros de Moisés, diciendo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, cuando tú le crees a Moisés, tienes un velo no descubierto, pero Cristo te lo quita cuando entiende lo que este servidor te está explicando, ¿correcto? Pero cuando tú le crees ciegamente a Moisés, estás siendo engañado por la entidad que se llevó el cuerpo de Moisés, la entidad que engañó a Moisés, la entidad que hizo que los libros de Moisés fueran el trono de iniquidades, según lo que dice Salmo 94, el versículo 20. Entonces mira bien, vamos a volver a leer el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por eso es que en una parte en Corintios 4:4, vamos a leer el versículo, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Cómo lo ciega? Por medio de los libros de Moisés. Cuando tú le crees a Moisés, tienes un velo. Vamos nuevamente al 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Segunda a los Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Wow. Vamos nuevamente a 2 a los Corintios 3:15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor tiene gracia y tiene verdad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Espero que hayan entendido, mis queridos amigos y amigas. El trono de Satanás viene siendo la Torá. Por eso tienes que tener cuidado con estos libros. No estamos bajo la ley, como dice Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad y gracia vienen por medio de Jesucristo. Sigamos entonces bajo esa luz que dejó el Mesías. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Moisés no fue ninguna luz, porque entonces este mundo no estaría en tinieblas. Lo que hizo Moisés fue ser engañado por esta entidad, y sus libros sumieron en las tinieblas absolutas a todo el planeta. Espero que les haya quedado claro este punto, mis queridos amigos y amigas. El trono de Satanás, la Torá de Moisés, Salmo 94 y el versículo 20. Bendiciones para todos. Shalom.